Buenos días, amigos de Periodista Digital. Hoy vamos a conversar con Javier Villanueva, joven español sevillano, que su caso nos hace recordar un poquillo como el Expreso de Medianoche, ¿no? Él estuvo en Bolivia, fue detenido en Bolivia por una causa que él no cometió, precisamente. Y Javier, cuéntanos tu odisea. Hola, muy buenas. Pues la odisea es, para contarte de alguna manera y para las personas sobre todo que no lo han seguido, bueno, a mí me acusaron de asesinato y terrorismo contra una fiscal boliviana con un coche bomba en abril del 2004. Y bueno, un delito que por supuesto, además de que yo diga que no lo cometí, un delito que demostré que no cometí durante 4 años. Me costó mucho demostrarlo porque desgraciadamente es muy fácil acusarte de algo y muy difícil defenderte. Pero bueno, con toda mi familia, con los medios en España, con el gobierno y con garras y con dientes pudimos demostrarlo, tanto en Bolivia como en el mundo. Y bueno, gracias a Dios puedo estar aquí ahora mismo, ¿no? Dime, ¿cómo fue tu encuentro con Bolivia? ¿Por qué te vas a Bolivia? Yo me voy a Bolivia porque conozco a una diseñadora de moda en Bolivia, se llama Rosita Hurtado, muy conocida, junto a mi amigo Germán Torrado, que acababa de vender su empresa Arrakis. Y bueno, coincidimos en que era muy interesante la invitación de ir un diciembre del 99 a pasar unas Navidades con sol y con calor. Y bueno, nos dispusimos, fuimos, conocimos al marido de Rosita, del cual nos hicimos muy amigos. Vimos que era un momento muy bueno para invertir allí. Germán tenía el dinero, yo tenía ideas y bueno, las complementamos junto con Dani y empezamos a elaborarlas una tras otra. No fue una elección, sino que más bien fue una situación, ¿no? Fui por Rosita Hurtado y fui con mi amigo Germán Torrado. Y como te estaba explicando antes, no fue una elección, sino fue algo que surgió y que, bueno, le tomamos la mano y que lo apoyamos y fuimos siguiendo el tema, ¿no? Tu caso fue muy sonado en el año 2004. Cuéntanos cómo sucedió los hechos, porque supongo que te enteraste también que volaron a la fiscal de la Nación, ¿no? Le metieron un coche bomba. ¿Y cómo la policía te coge a ti? Bueno, ella era fiscal de aduana en ese momento, ¿no? Había sido fiscal antidroga. Y un poco así, para la cronología de los hechos, pues el 2004 a mí me secuestran. Me torturan durante 7 horas, me obligan a declararme culpable de un delito que yo no cometí, aunque es muy curioso porque lo que me obligan a decir luego no coincide de lo que me acusaban. Pero bueno, en definitiva, así estuve durante 7 horas, como te digo, y posteriormente, cuando ya me pude defender, ya vino mi padre, se enteró la empresa de España, denuncié las torturas, tengo 3 informes forenses que lo corroboran, un informe del Defensor del Pueblo de Bolivia que denuncia las torturas, el secuestro y las irregularidades. Y hasta el día de hoy te podría decir que me sigo preguntando que por qué yo, pero bueno, tienen en realidad un trasfondo luego complicado y a la vez sencillo. Según mis abogados y sus investigaciones, a esta mujer la victiman autoridades, tanto locales como extranjeras. Y ellos lo que buscaban son chivos expiatorios donde a quién pueden echarle la culpa, porque tenemos que terminar este caso, porque la prensa y la población nos está exigiendo que qué pasa. Esto se nos está complicando más. Cuando se topan conmigo, yo he sido, si no me informaron mal en Bolivia, la primera persona que ha denunciado torturas en Bolivia, y esto les trastocó totalmente. Esto les dejó totalmente fuera de... No les había pasado antes. Y me convertí en un enemigo número 1 por denunciar las torturas, las vejaciones, el secuestro y por plantarles cara y defenderme. Posteriormente, pues bueno, ellos ya contra mí era inventarse cosas, a Rosita Hurtado, que declaró a mi favor, por supuesto, porque además era la realidad. Le pusieron 5 kilos de dinamita en su casa con mecha lenta. Gracias a Dios la mecha lenta se apagó. El gobierno de España puso a un equipo bastante grande a investigar qué es lo que había pasado. Lo único que yo sé es que tenían claro mi inocencia. Lo demás ya no es asunto mío. Y posteriormente mi padre grabó una conversación con la de Americana en la que le reconocía mi total inocencia. La de Americana es la que controlaba, en estos momentos, gracias a Dios, no, todo lo que es la policía y fiscalía de estos países. Esta grabación se la damos a la Embajada de España, que a su vez se la da al Ministerio de Asuntos Exteriores, y que en el libro que hemos escrito por primera vez contamos
La verdadera historia. La verdadera historia, ¿no? Contamos la descripción con pelos, señales, con todos los nombres y apellidos de cómo fue esa conversación, con quién, cómo fue, qué decía, y al fin y al cabo era una lucha tremenda por no solamente ya por demostrar mi inocencia, que todo el mundo, y gracias a los bolivianos, porque todos en todos los televotos con más de un 90% siempre he ganado con la inocencia, sino ya era un tema político, ya era un tema de denuncias de tortura, ya era un tema de trasfondos de negociaciones, y ya se convirtió poco a poco en un tema no judicial, ¿no? Es que tu caso es surrealista, ¿no? De repente estás, como quien dice, caminando por la calle y que te cojan, ¿no? Y meterte a la cárcel de la nada, ¿no? Desgraciadamente... ¿Esos días cómo los viviste, perdón? No, esos días fueron horribles. De todas maneras, yo siempre digo que lo peor para mí fueron las 7 horas de tortura. Las descargas eléctricas y las asfixias con bolsas de plástico, sobre todo las asfixias, son terribles. Además, terribles. Pero, desgraciadamente en Bolivia la práctica de la tortura es diaria. Yo pensaba que era a mí solo, pero una vez ingresé en prisión, hablabas con otros presos, veías heridas, veías ciertas cosas, incluso uno que entró con un brazo roto, que estuvo un mes con el brazo roto, vas viendo la realidad de la vida, ¿no? En estos países la realidad es que es muy cruel. El primer afectado es el propio ciudadano de Bolivia, el cual muchas veces es culpado y sentenciado por algo que no ha hecho, con tal de resolver la policía un caso que o es autoría por parte de ellos o es un caso que quieren resolver porque lo que quieren es quedar bien, ¿no? Parece increíble que en países como Bolivia, que desgraciadamente tienen muchos menos medios que por ejemplo España, pero resuelve los casos antes que en España. O sea, hay un asesinato y al día siguiente ya tienen al asesino y dices tú, bueno, pero esto cómo es, ¿no? O sea, y desgraciadamente los casos complicados suelen ser extranjeros. Cosa que declara el hermano de la fiscal ante la periodista Ima Portalo, que es la que hace el libro conmigo, le declara que desgraciadamente en estos países cogen extranjeros para terminar con la investigación del caso, al igual que en el libro ponemos una frase de Evo Morales en una entrevista de Isma cuando Evo estaba en España, la cual le dice exactamente lo mismo, sí, que en su país cogen chivos expiatorios para resolver casos que son oscuros o que simplemente quieren quedar bien con la prensa y la población para lavar su cara, porque recordemos que la policía es el ente más corrupto de todo lo que es su sistema. Y bueno, desgraciadamente me tocó a mí, no es una cosa que pase todos los días, no hay que satanizar ni viajar, ni hay que satanizar el país, pero desgraciadamente son cosas que a veces suceden y a bolivianos todos los días, desgraciadamente. Tú estuviste en prisión, pero también luego estuviste en prisión domiciliaria, ¿no? O sea, efectivamente, yo estuve en la cárcel en Palma Sola y luego estuve en un arresto domiciliario. En total fueron 2 años y 2 meses, si no me equivoco. Y es anecdótico, porque en la cárcel estaba en la máxima seguridad, que era un recinto para 200 reclusos, y nos cuidaban bastante benevolentes de mi parte, pero 200 policías. Y en mi casa, que eran 30 metros cuadrados, tenía 36. Bastante curioso, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy dramática en el sentido de la autoridad. En el libro incluimos una de las muchas hojas membretadas del comandante de la policía con su puño, su firma, su sello, en la que me pide 250 botellas de vino y de sidra para los canastones de Navidad de los policías de la cárcel para incentivarlos. ¿Qué pasa? Que si tú no le das eso, te haces la vida imposible. Entonces, yo no he visto en una cárcel, o nunca he visto a nadie que denuncie y que tenga la prueba fehaciente de que le ocurra algo así, ¿no? O sea, imagínate la autoridad. Bueno, me pedían carne para churrasco, me pedían... Otra anécdota es que se fundió el fusible de luz del recinto en el que yo estaba y lo tuvimos que apagar entre un preso y yo para no estar días sin luz, porque no me convenía.
hasta ese punto. Te veían español y pensaban que eras millonario, ¿no? O sea, No, sí, ellos desgraciadamente ven a un europeo y piensan que automáticamente somos millonarios y están, aunque tú intentes explicarle que están muy equivocados, no te van a entender o no te van a querer entender. De todas maneras, había en la situación del fusible, me ofrecí yo, porque claro, yo, mi relación era cero con el resto de los presos, era bastante peligrosa y no me convenía estar una noche sin luz, porque ahí te puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo es una cárcel en Bolivia? Una cárcel en Bolivia no es como se conocen a las cárceles en España. Una cárcel en Bolivia son recintos en los cuales el interno no tiene derecho absolutamente a nada. Allí no te dan ni cepillo de dientes, ni cama, ni nada. De hecho, yo las primeras semanas dormía en el suelo. Ahí tú tienes que pagar la cama y tienes que pagar por meter la cama, tú tienes que pagar por meter la sábana, tú tienes que pagar porque te metan comida, tú tienes que pagar por la ropa, tú tienes que pagar por todo lo que te meten, porque dentro no hay nada. Dentro hay tiendas, de las cuales obviamente yo nunca he tomado nada, porque además yo al primer día el comandante de la cárcel me dijo que estaba amenazado de envenenamiento, que no consumiera nada dentro de la cárcel. Pero para que te hagas una idea, el recinto de régimen abierto tiene aproximadamente 3.000 reclusos que viven con sus mujeres y sus hijos, donde la policía ni se atreve a entrar y donde tienen contratos hasta con la Coca-Cola, donde están armados, donde te secuestran, donde te cobran derechos de piso, donde te cobran derechos por seguridad, donde los presos que tienen SIDA y tuberculosis van mezclados con el resto de la población, donde mueren anualmente muchísimos reclusos por tuberculosis, donde hacen asesinatos por un pedazo de pan. Es muy complicada la cárcel, ahí no es como se conoce aquí. ¿Cómo se resuelve al final tu caso? Bueno, pues yo tengo un juicio que tarda 2 años en llegar. Gracias a Dios, pues bueno, se hizo justicia y me declararon inocente unánimemente los 5 jueces. De hecho, a esos jueces esperaron un segundo fallo y han renunciado a la carrera judicial, asqueados de las presiones que tenían para declararme culpable injustamente. Posteriormente tuve una apelación restringida en la que salí también unánimemente inocente y tuve que esperar al Tribunal Supremo, todo por presiones del padre de la fiscal, que es vocal de la Corte, y por presiones de la Fiscalía y de la DEA americana, por supuesto, donde salí también absuelto de pena y culpa unánimemente. De ahí es cuando me pude volver a España después de 4 años de calvario. Es que tu caso me recuerda a lo que dije a un comienzo, ¿no? Al Expreso de Medianoche, que tenían que hacerte culpable sí o sí, ¿no? Bueno, en este caso el tipo era culpable, ¿no? Pero no había manera de que saliera de la cárcel nunca, y cada vez se le complicaba más, ¿no? En algún momento, al ver todos los despropósitos que había contra ti, ¿no? Gracias a Dios. En irte, fugarte. El libro está, una de las cosas muy interesantes son, como te digo, cosas que en televisión y empresa no podíamos contar por la brevedad del caso. Sí. Tenías que contar puntualmente lo que más te interesaba, sobre todo de temas jurídicos, ¿no? Pero hay una anécdota muy curiosa en la que explico por qué en una de esas estancias tengo que acudir e irme a la frontera, sin cruzarla por supuesto, ya con un peligro inminente, en la que relatamos y detallamos el por qué tuve que hacer eso, lo cual lo pasé muy mal. Fueron 15 días bastante angustiosos, pero bueno, gracias a Dios no tuve que dar el paso hacia el otro lado. Pero bueno, de la cárcel se fugaron 28 presos, me ofrecieron irme con ellos y no me fui. Y llevaba ya 1 año preso, pasándolo de lo peor, y aún así no me fui porque, hombre, había tenido el apoyo de la gente, había tenido el apoyo de la embajada, había tenido el apoyo de muchísima gente, por lo cual no me lo pensé ni un minuto y quería demostrar mi inocencia, cosa que hice. Posteriormente, cuando es el hecho de que me voy a la frontera, explico por qué. No es que sea una contradicción, sino explico por qué, que el objetivo era quitarme de en medio, ¿no? Claro, es que ya era complicado, ¿no? Es que es complicado porque aparte es lo que decía mi padre, claro, es que date cuenta que luego te asesinan y puedes quejarte quien quiera, pero ya te han asesinado. Claro. ¿Me entiendes? Ya no puedes defenderte, ya tu voz se apaga. Entonces, bueno, ahí es donde relatamos estas circunstancias, ¿no? Desde entonces, regresaste a España el año pasado, me dijiste, ¿no? Sí, el 14 de enero del 2008. Ya no has vuelto a Bolivia.
No, no he vuelto a Bolivia. No he vuelto a Bolivia porque, primeramente, porque tengo interpuesto una demanda internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, porque como yo digo vulgarmente, es como ponerte en primera línea de fuego sin chaleco antibalas y una diana en el pecho, porque mis enemigos han sido, bueno, no mis enemigos, yo enemigo de ellos, desgraciadamente, ¿no? La policía, la Fiscalía Boliviana, que tiene mucho poder, y como te digo, son las autoridades locales. Si a ti te asesinan o te hacen desaparecer, ¿quién te va a investigar? Esas mismas autoridades. Entonces no tiene sentido. Claro, es como un mal endémico ahí, ¿no? Porque lo tuyo ocurrió, creo que antes que Evo Morales llegara al poder, o ya había llegado, no recuerdo ahora mismo. No, lo mío en mi caso ha sido pasar por una transición muy grande. Estaba Carlos Mesa de presidente, sí. Carlos Mesa dimitió, entró Rodríguez Belcé, que era el presidente del Tribunal Supremo y estaba simplemente en funciones hasta que hubiera elecciones, hubo elecciones, y en mi caso, gracias a Dios, ganó Evo Morales, porque su mandato pues expulsó a los americanos, quiso una Bolivia soberana, y bueno, mi mayor enfermedad eran los americanos, era el mayor virus que tenía Bolivia, gente que se ha dedicado a hacer cualquier tipo de atrocidades sin pagar pena alguna. Y bueno, gracias a Evo Morales, pues lo único que se limitó es que se hiciera justicia, nada más. Nunca he tenido el placer de conocerlo, ni mucho menos, ni me meto en temas políticos, pero sí se le ve a una persona que en temas de derechos humanos es bastante justa, ¿no? Porque es curioso la frase que dice, ¿no? En Bolivia a veces agarran a algunas personas como chivos expiatorios. Ningún presidente, nadie lo diría, o sea, ¿no? Y menos hablando de su país. Hombre, Carlos Mesa cuando vino a Córdoba, porque creo que tiene familia en Córdoba aquí en España, pues no sé si lo ha nombrado un hijo predilecto o le dieron un reconocimiento. Carlos Mesa también hizo una declaración no tan clara como la de Evo Morales, pero sí que dijo que había temas bastante oscuros en mi caso, ¿no? Y había ilegalidades en mi detención. Date cuenta que mi detención, que es un secuestro, porque a mí me detienen 3 personas vestidas de civil, armadas, sin ningún tipo de citación, sin vestirse de uniforme, sin fiscal presente, o sea, nada. Porque a ti te tienen que avisar hasta, si no me equivoco, te tienen que dar hasta 3 citaciones. A mí no me dieron absolutamente ninguna. Entonces sí que él reconoció algo, no se mojó mucho, pero bueno, Evo Morales, como puedes ver, pues la verdad que fue bastante más claro, y yo creo también que lo dijo en una connotación como viendo sus propios problemas en el país y queriendo resolverlos, ¿no? Claro. ¿Cómo, en qué situación, en qué estado se encuentra la demanda internacional que tienes con Bolivia? Yo hice la demanda hace un año en estos momentos. Tienen hasta 2 años en la Comisión Interamericana para aceptar o rechazarla, y bueno, hasta el día de hoy no sé nada, sé que es un trámite largo, mis abogados en Sevilla pues son los que la están llevando, el doctor Alfonso Martínez del Hoyo, y yo estoy al margen, ¿no? Yo intento hacer una vida normal y ese tema que lo lleven los abogados. ¿En la demanda qué pides? ¿Una indemnización también? En principio lo único que demando pues es la violación de torturas, la violación de los derechos fundamentales, y introduzco los gastos bancarios, ¿no? O con respaldo bancario, perdón, traslado, pago de abogados sobre todo, que es el 80%, que ascienden casi a $1 millón, ¿no? Entonces son sumas que estamos desgraciadamente hipotecados hasta arriba. Hemos tenido la solidaridad y ayuda de mucha gente y de muchos medios, gracias a Dios. Pero bueno, no se trata de un tema solo económico, sino nosotros estamos demandando también que se juzguen a las personas que me torturaron. Para finalizar, Javier, que tu historia es que da para muchos días de entrevista, porque imagino que tendrás que contar 1000 cosas y de las cosas que te irás recordando cada 2 por 3 que has vivido, ¿no? ¿Cómo fue tu último día en Bolivia? Llegas al aeropuerto. Bueno, referente a lo primero, sí, son muchísimas cosas, muchísimas anécdotas y bueno, es largo de contar. Mi último, bueno, te voy a contar mis 2 últimos días. El penúltimo día, yo tenía billetes sacados por Aerolíneas Argentinas. Me había sacado el cónsul de España y ya estaba todo previsto. No iba a llevar maletas porque no quería que me metieran droga en la maleta ni nada. Entonces íbamos sin maleta, Carol y yo.
Y bueno, cuando al día siguiente voy a coger el avión, me llaman a las 7 de la mañana y me dicen que Aerolíneas Argentina estaba en huelga. Yo me quería, vamos, yo decía, no puede ser que tenga tan mala suerte que el día que me voy de aquí y que me puedo ir, Aerolíneas se pone en huelga. Bueno, pues agarro y... ¿Cuál es el primer avión que sale, por favor, de aquí? Y me fui en LAN Chile. No, en TAM. En TAM, a Lima. Y me fui vía Lima. Bueno, pues el último día, pues muy nervioso porque yo tenía la paranoia de que algo me iban a hacer en el aeropuerto, de que alguna cosa me iban a buscar, que algún papel estaba mal. Fui al aeropuerto con el cónsul de España, José Fernández Norte. Desgraciadamente ya no es cónsul, con Julio Egues, que es mi abogado en Bolivia, y Carol y yo. O sea, nos metieron, como te diría, como los babies cuando van con su asistente y los ponen y los sientan y tranquilo. Bueno, yo hasta que no aterricé en Perú no estaba tranquilo, pero aún así, hasta que no me subí al avión de Air Comet, que bueno, gracias a Dios tengo un comandante que es Pablo López Sarasa, que es muy amigo y que nos dio el cuidado, digámosle así, del comandante de ese avión, no me sentí seguro. Pero a mí me costó un tiempo asimilarlo. Yo llegué a España muy contento, feliz tal, pero no lo disfrutaba igual porque todavía no me lo creía, ¿no? Estaba en una nube. Y de hecho, como te digo, son tantas cosas que lo que estamos ahora, hemos cerrado con una productora, a ver si lo llevamos a la pantalla donde se pueda explicar en imágenes más cosas con menos tiempo, ¿no? Sí, porque es que la historia tuya, es verdad, es que es alucinante. Aparte de surrealista, es como para llevarla al cine. Sí, es como dice el editor del libro, Antonio Rivero, dice es una novela, que no es una novela, pero es como si fuera una novela donde normalmente el personaje es de ficción, en este caso el personaje es real. Desgraciadamente me tocó vivirlo a mí, pero bueno, actualmente ya ha pasado, lo que queremos es exteriorizarlo, contarlo al mundo y contar qué realmente pasó. Pues nada, Javier, al menos estás vivito y coleando aquí en España, ¿no? Y lo demás, pues dejarlo atrás, una pesadilla que no puedes analizar, lo que dijiste antes de un país, ¿no? Puede pasar en cualquier parte del mundo. En cualquier sitio. También. Pues nada, gracias por visitarnos. Gracias a ti. Enhorabuena por el libro, está muy interesante y ya nos veremos en otra ocasión. Si Dios quiere. Gracias. A ti.